Estamos a un minuto de iniciar la transmisión de En torno al dinero, el mejor programa informativo y de análisis dedicado a los temas del dinero, la economía, las finanzas y los negocios. Con el apoyo de Lidia Barrón Cortés y Miriam Gutiérrez, Eduardo Torreblanca Jax encabeza este esfuerzo periodístico en televisión. Canal 76 en la plataforma de cable Easy, Canal 168 en Total Play y en las plataformas de YouTube y Facebook, en las que también transmitimos en vivo y directo. En la plataforma gtv.com.mx transmitimos en vivo, así como nuestra página www.entornoaldinero.com.mx, en donde además tenemos el histórico de los programas y de las principales secciones con que contamos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Con mucho gusto, iniciamos el trabajo de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya son las 6 de la mañana en punto en este día jueves 25 de noviembre del 2021. Con el gusto y entusiasmo de siempre, este equipo de trabajo le ofrece a usted a partir de este momento y hasta las 8 de la mañana lo más importante en materia de economía, finanzas y negocios, ya desde nuestra plataforma, desde nuestro dominio y adelanto, por supuesto, un atento agradecimiento a las personas que hicieron posible que pudiéramos enfrentar con dignidad esta contingencia a la que nos metió una persona que se subió a un poste, destapó una cajita y le gustó nuestro enlace de internet para jugarnos una bromita que nos costó pues desvelos viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, prácticamente ya casi una semana. Entonces, pero bueno, ya estamos de regreso con mucho gusto en nuestras plataformas. Muchas gracias a Joaquín, a Daniel, gracias a Víctor, muchas gracias a Rafael, gracias al hijo del papá y a todos ustedes que hicieron posible a lo largo de las jornadas de lunes, martes y miércoles que pudiéramos pasar al aire, no sin sobresaltos y preocupaciones, pero muchas gracias, cumplimos nuestra tarea, muy amables, gracias a ustedes. Bueno, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lalo? ¿Cómo te va en este jueves? ¿Ya lista con la chequera? ¿Ya lista con la tarjeta de crédito? Lista para arrancar a las compras de pánico en este país. Hoy es Día de Acción de Gracias, hoy es el Día de Acción Hoy de es Gracias. el Día de Acción de Gracias, es el día que se reúnen las familias, es casi o más importante que Navidad para nosotros, los mexicanos. Aquí es muy importante este día, nadie trabaja, nadie abre, todos se reúnen y cenan pavo. O sea, hoy tú tienes casa llena en tu casa. Hoy hay casa llena, incluso invitados. ¡Ah, qué padre! ¿No se van a vacunar? A todo dar, imagínate. A todos con tapabocas, ya puse gel, desinfectante en la puerta, tapabocas, no me digas. tapabocas gratis, tapete desinfectante. Llegas y sí. me permite tomar tu temperatura. Sí, igualito que en las tiendas. Qué bueno que tú que casi no tienes trabajo. Déjeme decirle a usted que Lidia es también reportera de asuntos especiales, periodista para asuntos especiales de Univisión a nivel nacional, o sea, no piense que usted a Univisión de la colonia en donde, ahí no hay colonias, ¿verdad? Pues sí, barrios, neighborhoods. Neighborhoods. Bueno, no piense que es la corresponsal de algún neighborhood de tercera allá en Houston, we have a problem, o en Dallas, perdón, en Dallas, no quise decirlo, pero en Houston we have a problem. No, ella es reportera y periodista para atender asuntos especiales. Corresponsal para el Estado, así es. Corresponsal para asuntos especiales a nivel nacional. Entonces, pues tiene mucho trabajo, entre ellos pues, el hacer la cena del... ¿Ya te reventaste al pavo? No, apenas hay que ponerlo a cocer. Ahorita terminando voy porque son varias horas. Bueno. Voy al horno directo. Vas al horno directo. ¿Hoy quiénes cumplen santo, por cierto? Hoy es día de San Erasmo. Erasmo de Rotterdam. Es el próximo. Y no tengo otro Erasmo conocido. Yo tuve un profesor Erasmo en la escuela secundaria, muy, muy buen profesor, al cual le mando felicitar y un saludo especial. Bien, muchachos, si son tan amables, por favor. Bien, efeméride.
La efeméride de hoy, 25 de noviembre, pero del año 2000, la Asamblea General de la ONU designa esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y a ONGs a tomar cartas en el asunto y coordinar actividades que eleven la conciencia pública en cuanto a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Perfecto, ahí está la efeméride de esta jornada. Mientras tanto, les doy un dato importante. El INEGI acaba de dar a conocer el dato del Producto Interno Bruto al tercer trimestre ya en definitiva. El INEGI presenta los resultados del Producto Interno Bruto, los cuales indican una disminución de 0.4% en términos reales. En términos reales, ya considerando la inflación, 0.4 se aumentó, si no mal recuerdo, aumentó la desaceleración. Ya en una revisión, ese es el dato último, el que se pasó hace prácticamente un mes, era la primera lectura, digamos, el primer cálculo, es el segundo y el definitivo, menos 0.4%, las actividades primarias avanzan 1.3%, le daremos el dato más adelante, actividades secundarias 0.3%, actividades terciarias menos 0.9%, variación respecto igual trimestre del 2020, avance de 4.7%, que es mediocre, digamos, tomando en cuenta que estamos en proceso de recuperación, y en variación real enero-septiembre del 21 respecto a enero-septiembre del 20, 6.4%, pero respecto al trimestre previo, un retroceso de 0.4%, y desde nuestro punto de vista, estas son las noticias más importantes con las que iniciamos este día jueves. Victoria Rodríguez Ceja, la propuesta del presidente López Obrador para encabezar el Banco de México. Monreal espera que el Senado le ratifique el próximo martes. El peso reacciona en forma negativa. Inflación sube a 7.05% en la primera quincena de noviembre, su nivel más alto en 20 años. El presidente López Obrador asegura que es un fenómeno mundial. Riesgo país de México en su mayor nivel en 8 meses. El presidente López Obrador espera llegar a un consenso con el sector empresarial para lograr un nuevo aumento al salario mínimo en 2022. Industria de la construcción registra en septiembre crecimiento mensual real de 1.7%. Pequeñas y medianas empresas de México tienen liquidez de 32 días, de acuerdo con el Índice de Salud Financiera de las Empresas IQ Foundry. Aumenta crisis por COVID-19 en Europa. Vladimir Putin anuncia que recibió vacuna nasal experimental contra COVID-19 3 días después de su inoculación de refuerzo. Vámonos directamente con los encabezados. Leticia, muy buenos días, Leti. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este jueves 25 de noviembre. Reforma. Gastan más en deuda que en obra pública. Ahogan pasivos a 15 entidades. El Universal. Aumenta incidencia en 7 delitos contra mujeres. La violencia hacia este grupo poblacional no cesa. En lo que va del sexenio se han registrado 2.891 feminicidios y 2021 se encamina a imponer récord de casos. Excelsior. Cierran filas contra la violencia en Zacatecas. Se le pasó la mano al crimen. Gobernador. Milenio. 3.800 federales con 3 helicópteros al rescate de Zacatecas. Se parapetan San Luis Potosí, Durango, Coahuila y Jalisco ante la espiral violenta en el territorio vecino. Venimos a apoyar al gobernador, dice López Obrador. La jornada. Andrés Manuel López Obrador. Con apoyo social y militar se rescatará Zacatecas. Hay que quitarle el semillero de jóvenes a la delincuencia. El Financiero. Promete Rodríguez cumplir autonomía del Banco de México. Polémica. Abre discusión Andrés Manuel López Obrador con la propuesta para gobernadora. Ella recibe respaldo de Ramírez de la O. El Economista. Propuesta para Banco de México e inflación subieron al peso a la montaña rusa. Volatilidad se agudizó tras el anuncio de Andrés Manuel López Obrador. El Heraldo de México.
Reducen en Ciudad de México feminicidios en 2 años. Claudia Sheinbaum. El Sol de México. Se confirma la peor inflación en 20 años. Los precios de los alimentos van para arriba. La Razón de México. Subsecretaria propuesta por Andrés Manuel López Obrador a Banco de México ofrece no tocar reservas. Sería la primera gobernadora del Banco Central. Y hasta aquí los encabezados de este jueves, Lalo. Muchas gracias, Leti. Gracias. ¿Tienes saludos, Lidia? Así es, José Enrique nos dice muy buenos días, comunidad. Miguel Rodríguez nos saluda desde Chihuahua, los saludamos con mucho gusto. Y Mirna González Altamirano nos saluda desde Mérida. Dice que está un poquito frío, pero que más frío le dio ayer que fue al súper, dice, y vio los precios desorbitantes. Dice, ahí sí sentí ahí mero frío. le da un ataque, ¿no? Le dio un ataque, dicen todo sin calidad y sin oportunidad de por lo menos recoger, dice, o a tener otras opciones más que dejar de comprar. Dice, ¿qué será para las demás personas o familias de la República? Y también felicita a los norteamericanos en el Día de Acción de Gracias, que por Bien. cierto tenemos datos interesantes de Es lo que quería proponer, si quieren, en la pausa comercial que ya podemos comentar, en la pausa comercial le vamos a explicar a usted a qué se debe que se le diga el Black Friday, el Viernes Negro, al inicio de la época de compras navideñas. ¿Qué tiene que ver con el Thanksgiving Day? Porque tiene su chiste. ¿Y por qué se le dice Así Viernes es. Negro? ¿Lo vemos en esta pausa comercial? Claro. Vamos a comentar eso en la pausa comercial. Mientras tanto, hacemos una pausa comercial para quien esté en televisión, en las televisoras, en donde transmitimos este espacio informativo y de análisis. Y en la pausa comercial, en nuestras redes sociales, tenemos el tema del Thanksgiving Day. ¿Qué diablos? Y qué tiene que ver con el Viernes Negro. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Levantes mucho la cara porque entonces te ven los... Sí. Sí. Bueno, entonces, a ver, ¿qué se le dice Viernes Negro? Dice, ¿por qué se llama Black Friday? También lo sabe Juan. A ver, pon tu cámara para que podamos intervenir todos. A ver. El término Black Friday se originó en Filadelfia, donde se utilizaba para describir el denso tráfico de gente y vehículos que abarrotaba las calles al día siguiente de Acción de Gracias. El uso de este término comenzó alrededor de 1961 entre los oficiales de policía encargados de la regulación del tráfico. Se extendió por todo Estados Unidos a partir de 1975. Con el tiempo surgió otra explicación al término de Black Friday, refiriéndose al término negro, a las cuentas de los comercios que pasan de estar en números rojos a negros gracias a este día que es pues el banderazo de salida de las compras. O sea, originalmente se pensaba, entiendo, que por el tráfico los agentes de tránsito o la policía de la localidad decía que era negro porque era una pesadilla. Sí. Así es, todo el mundo salía a las compras ese día y se hacía un tráfico de los demonios, entonces por eso era negro. Pero después, pues los comerciantes ya lo utilizaron para la cuestión de los números, de estar en rojos a pasar a números negros. ¿Tú has estado allá, Juan? No he tenido. ¿En esta época? En esta época, pero sí he platicado con gente que ha estado allá que realmente son golpes, manazos, empujones, sí. Se pelean, se arrebatan. Ha habido, creo que hasta varios intentos ahí de agresiones. Ha habido heridos. Sí, no claro. Se han peleado a golpes adentro de las tiendas. Es terrible ver esas imágenes de que abren la tienda en punto de las 12 de la noche y entran como estampida. Como animales. Pues sí. Es que ahí sí son ofertas, ¿no? O sea, ahí sí rebajan todo mucho, sobre todo los electrónicos, ¿no? Exacto. Como es un movimiento tal de los electrónicos que se van actualizando de tal manera que el anterior ya queda de alguna manera obsoleto, antiguo, ¿no? Obsoleto, pero todavía está en muy buen estado y funciona muy bien, entonces así lo ponen a precio muy, muy económico. Y sí, Juan, tienes toda la razón, se van directito, la mayor parte de la gente que está formada y que entra
despavorida se va directo al área de electrónicos y Sí. se arrebatan las computadoras. De hecho, por eso se han peleado por computadoras o por televisores, que ahora ya no, pero antes, años Juguetes antes, de niños, ¿no? no se pelean por eso, pero también entran corriendo a comprar, pero más electrónicos. Tú eres de las que se paran a las 11:30 No, y se va. hombre, no, para nada. Creo que lo hice algún año, pero por curiosidad de que recién habíamos llegado y había que ver. Regresamos a la pantalla. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Vámonos a los encabezados financieros. Teti. Estos son los encabezados de las secciones de Economía, Negocios y Finanzas de los diarios que se editan en la Ciudad de México este jueves 25 de noviembre. Negocios del periódico Reforma. Será más difícil cuesta de enero. Anticipan que inflación siga más alta al iniciar 2022. Cartera del Universal. Nominación para Banco de México saca susto a los mercados. La propuesta de Victoria Rodríguez Ceja para gobernadora central disparó al dólar. Tiene sólida preparación, pero falta conocer su postura y su comparecencia será un hito, señalan analistas. Dinero de Excelsior. Procurará estabilidad del peso. Victoria Rodríguez Ceja, nominada gobernadora de Banco de México, dijo que combatirá la inflación, no tocará las reservas del país y cumplirá con la autonomía del Banco Central. Negocios de Milenio. No tocar reservas ni autonomía. Candidata de Andrés Manuel López Obrador al Banco de México. Victoria Rodríguez Ceja. No gasta por gastar, resalta el presidente tras nominar a la subsecretaria. Ante depreciación del peso por incertidumbre, el senador Ricardo Monreal ofrece dar celeridad a ratificación. Economía del diario La Jornada. Victoria Rodríguez Ceja, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para el Banco de México. Ella es artífice de la estabilidad financiera, asegura. Economía, mercados e indicadores del financiero. Combatiré la inflación y no tocaré reservas, señala Rodríguez Ceja. La nominada para ocupar el cargo de gobernadora de Banxico también se comprometió a respetar su autonomía. Empresas y negocios del Economista. Acuerdo presidencial dará empujón al Tren Maya. Fonatur. Ambientalistas advierten violación en derechos ambientales. Mercados del Heraldo de México. Regresa la inflación a nivel de 2001. Supera rango de 7%. Finanzas del Sol de México. Los precios calientan el cierre de año. Alza generalizada. Negocios de La Razón de México. Inflación en México se dispara 7.05% en primera quincena de noviembre. Se ubica en su mayor nivel en más de 20 años. Y hasta aquí los encabezados de Economía y Finanzas, Lalo. Muchas gracias. Vamos a los mercaditos. ¿Qué dijeron los mercados ayer? El mercado estadounidense cerró la jornada de forma mixta. El promedio industrial Dow Jones registró un retroceso de menos 0.03% y se ubicó en 35.804.38 unidades. El Standard & Poor's ganó 0.23% y quedó en 4.701.46 unidades. El índice Nasdaq avanzó 0.44% y se ubicó en 15.845.23 unidades. El mercado mexicano concluyó la jornada de forma negativa. El índice de precios y cotizaciones sufrió una variación de menos 0.52% y se ubicó en 50.848.03 unidades. En la Bolsa Institucional de Valores, el índice FTSE perdió menos 0.47% a 1.047.70 unidades. Los petróleos, el West Texas se cotizó en $78.39 por barril tras descender menos 0.14% su precio. El Brent del Mar del Norte se vendió en $82.25 con un retroceso del menos 0.07%. Y la mezcla mexicana de exportación se cotizó en $74.87 con una ganancia de 0.65%. Las divisas, el dólar interbancario se cotizó en 21.44 pesos y el euro en 24.04 pesos. Bien, pues le menciona usted que el peso sigue perdiendo.
sigue perdiendo frente al dólar, se encuentra en estos momentos en 21.45, pierde poco. Ha generado mucho nerviosismo en los mercados financieros la designación de esta mujer subsecretaria de egresos, una persona muy recta en lo que hace y muy disciplinada y plegada a las instrucciones del presidente, que por cierto, y nadie duda de su capacidad, ¿no? Pero por cierto, no reúne los requisitos necesarios para ser considerada candidata a ser gobernadora del Banco Central, porque tiene la necesidad de cubrir 5 años en un puesto financiero de alto rango, como es la subsecretaría, pero 5 años, lleva 3, los que cumplió como responsable en parte financiera de la Ciudad de México cuando el señor Andrés Manuel López Obrador era, digamos, regente capitalino o gobernador de la capital, digámoslo así, para quien no sabe nuestra forma de organizar políticamente el asunto, no se considera alto rango porque no tenía posibilidades de regular a la autoridad monetaria o al sistema financiero, no tenía voz, digamos, ni ejercicio de transformación posible en el sector financiero. O sea, no, en estricto sentido hablando, no cumple con los requisitos para ser gobernadora, pero eso no importa. En la pausa comercial que sigue, vamos a hablar de lo que menciona hoy Sergio Sarmiento en materia de autonomía, pero también tenemos que comentar a Salvador Camarena en El País, donde hace consideraciones respecto a esta propuesta, y también veremos a Raimundo Rivapalacio, todo esto en las pausas comerciales, porque tocan un tema que es fundamental en el sector financiero. Esta propuesta puede generar serios dolores de cabeza al sistema monetario nacional, pero bueno, de eso hablaremos poco a poco. Hacemos una pausa, Lidia, y vamos contigo con Sergio Sarmiento. Sergio Sarmiento. Esto es En Torno al Dinero, con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Qué dice Sergio Sarmiento tú? Dice, el 1 de abril de 1994 entró en vigor una enmienda del artículo 28 de la Constitución que le daba al Banco de México autonomía y el objetivo prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. El inicio de esta autonomía fue muy complicado, ya que coincidió con la turbulencia financiera que desembocó en la devaluación de diciembre de ese año y la profunda crisis económica de 1995. Pero con el tiempo la autonomía demostró ser un pilar de la estabilidad. Después de haber tenido tasas de inflación superiores al 100% anual en la década de 1980, México ha podido vivir en los últimos 25 años con índices que disminuyeron gradualmente hasta llegar a niveles de 3% anual y menos hasta este 2021. El panorama en los precios se ha descompuesto. En la primera quincena de noviembre, la inflación anual alcanzó el 7.05% anual, la cifra más alta en 20 años. En este ambiente, el presidente López Obrador propone como nueva gobernadora del Banco de México a una funcionaria de segundo nivel que no parece cumplir con los requisitos para ocupar el cargo y cuya única función podría parecer la de someter el Banco Central a las decisiones del Ejecutivo. Este 23 de noviembre se dio a conocer que el presidente decidió no proponer al exsecretario de Hacienda Arturo Herrera como nuevo gobernador del Banco de México. No hubo explicación, pero ayer el presidente anunció que postularía a la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, como nueva gobernadora. Herrera se ganó el respeto de la comunidad financiera en sus 2 años como secretario de Hacienda y medio año en la subsecretaría del ramo, por lo que los mercados daban ya por descontada la designación. Bueno, pues ahí está. Vamos a regresar al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En Torno al Dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes. para entender mejor de economía.
renta nacional. Es una magnitud económica y para su cálculo debemos descontar los bienes y servicios intermedios. La renta nacional es la suma de todos los ingresos que recibe una población a lo largo de todo un año. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Víctor Ortiz Niño. Bien, toca el momento de escuchar a Víctor Ortiz Niño. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Lo dejo solo en días. Bueno, ¿por qué no? Buenos para Victoria. Lo que pasa es que estamos en la entrada de una estanflación con una probable capitana novata al mando de una de las principales herramientas para combatirla. Voy a hacerle de abogado del diablo, pero tiene a 4 gallones, o sea, tiene... Déjame plantearte el escenario y lo platicamos. Dale. Primero, acaba de dar a conocer el INEGI, como tú señalaste, la revisión del Producto Interno Bruto al tercer trimestre de este año. Fue de 4.7%, menor al 4.8% previo, una ligera disminución. Sin embargo, si se observan los datos ya un poquito más a detalle, tiene una caída del 0.4% con respecto al trimestre previo. Además, esto se debe a una disminución en la actividad terciaria de menos 0.9%. Si lo complementamos con el comportamiento del índice global de actividad económica del mes de septiembre, se tiene que este fue de solo el 1.3%, Eduardo, que es muy inferior al 3.8% de agosto y el 7.4% del mes de julio. 7.4 en julio. 7.7 en julio. 7.7. 7.7. 7.7 en julio. En agosto. 3.8 en agosto. Y 1.3 en septiembre. Y para no perdernos en cifras, en septiembre todos los componentes del IGAE son negativos. ¿Qué me está diciendo? Que la economía se está frenando de una forma importante. Ya lo habíamos comentado justamente hace 8 días aquí y a través de todos los comentarios del año. Del año. Este resultado, si lo complementamos con la inflación que se dio a conocer ayer, del 7.04% en el mes de noviembre a la primera quincena, se tiene un escenario muy factible de que desgraciadamente la inflación termine el año sobre niveles del 7%, ligeramente por arriba. Y esto encaja en lo que se denomina básicamente un escenario de estanflación, es decir, una inflación elevada que no se detiene, con un escenario con un crecimiento económico pobre o raquítico. Y ante ello, ¿qué se requiere hacer? Justamente las 2 herramientas principales, la política fiscal, que es por parte del gobierno federal, que requiere tener menos actividad en la parte impositiva, es decir, mayor flexibilidad, y requiere mayor gasto y mayor inversión. ¿Se está dando? Creo que no. En la parte de la política monetaria, que es el otro gran complemento, se requiere un manejo prudente de la tasa de interés de referencia y dar la liquidez necesaria a la economía. Y aquí es justamente donde tenemos una capitana novata. Y aquí el problema no nada más es el tiempo, lo platicamos si tiene o no la experiencia suficiente. Si ven el perfil, ¿cuál perfil? No hay un perfil público de esta funcionaria, solo lo que nos está diciendo el gobierno. Ya estuvimos buscando, ningún periodista tampoco lo ha encontrado, que me diga, que me defina la personalidad, que me defina todo lo que va involucrado con un funcionario público. Y además, siempre he tenido experiencia solo en la parte de gasto. Y como tú dices, lo hace muy bien. Y la parte de ingreso, porque la política monetaria maneja justamente esos 2 aspectos, ingreso y gasto. Y nuevamente, entonces, desgraciadamente, no cumple lo que yo defino como un perfil, o lo que no yo, sino se define como un perfil de un funcionario público que sea lo suficientemente capaz
Es decir, que tenga conocimiento, habilidades y actitud para desarrollar su puesto. Aquí las habilidades las platicamos. Que tiene atrás un buen grupo, definitivamente no lo dudo. Pero es la capitana, Eduardo. Y desgraciadamente por eso lo digo, hola. Pues tiene, digamos, menor experiencia que los otros subgobernadores. Tendrá que apoyar, ser inteligente y apoyarse en ellos, dejarse de llevar. Y bueno, finalmente la nominación lleva el sello característico de esta administración, donde no es precisamente el cumplimiento de la ley lo que más preocupa al presidente de la República, sino más bien la lealtad de sus colaboradores, porque dicen que es una persona sumamente recta y cumple estrictamente lo que el presidente le encomienda. Es una funcionaria de acero en ese sentido. Como se ha denominado en los medios y muchas personas, 90% lealtad, 10% conocimiento técnico. Así de drástico está la definición de los medios y de muchos analistas. Pero también tenemos una buena noticia. Y desde luego que Lidia la comparte. Hoy es día de comer pavo y mañana es día de tener... Aquí sería guajolote. Bueno, y además hay una situación, Pablo. Esto nos va a despresionar el tipo de cambio. Tenemos 2 días para tomar ahí en tipo de cambio porque tenemos días semiferiados. No operan en los mercados, no operan hoy y no operan mañana. Mañana tampoco operan los mercados allá. Son días feriados en Estados Unidos. Sí, hoy es día feriado, sí. Hoy. ¿Y mañana también? Pues yo me imagino que también. No, de eso sí no estoy muy segura, pero hoy sí es día feriado. Bueno, pues entonces ya iremos viendo. Muchas gracias, Víctor, te lo aprecio. Si quieres quedarte en la pausa comercial, vamos a revisar lo que tiene Salvador Camarena en el diario español El País, donde hace referencia precisamente a la nominación de Victoria Rodríguez Ceja como candidata al gobierno del Banco de México, una posición muy importante que tendrá que ser sometida al juicio y al análisis de los senadores, que por supuesto van a votar a favor de la postura del presidente, de la propuesta del presidente. Pero Salvador plantea algo muy interesante que me gustaría que escucháramos todos después de una pausa. Vamos a ella, y en nuestras redes sociales seguimos trabajando con el tema. Hasta luego, la auditoría. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Listo, López Dóriga. Sí, entonces, ¿qué dice Leti? Pues mira, me parece importante que primero Salvador Camarena divide su columna en 2 partes. En la primera habla de la salida de Herrera, o más bien del no nombramiento de Herrera para hacerse cargo. Y entonces dice, Herrera fue despedido porque al presidente López Obrador no le gusta que un secretario de Hacienda ejerza su papel y adelante participaciones federales a los estados en pleno proceso electoral, dentro de sus atribuciones legales y necesitándolas las entidades. Al ejercer un rol de gobierno, Herrera puso en riesgo el proyecto. Y dice que Herrera no será titular de Banxico porque el presidente en realidad quería que fuera candidato en Hidalgo, pero él rechazó el puesto. Y también habla de las grillas internas, sobre todo del vocero Jesús Ramírez con sus youtuberos, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro. Y bueno, dice... esa es la vida cotidiana en un gabinete y más en uno donde no hay equilibrios internos porque solo una voz habla y decide. Herrera quedó demasiado expuesto cuando fue desplazado de la oficina del secretario de Hacienda de Palacio Nacional y las pirañas se aprovecharon de él, sin chamba durante varios meses. Y comenta también, dice, Herrera se asumió secretario y eso molestó al jefe, que desde verano retiró la solicitud de ratificación. Parece que luego, dado que los dineros en los estados no descarrilaron a Morena en las elecciones, los chances de Arturo parecieron revivir este noviembre, pero fue solo una ilusión.
el humor presidencial cambió de nuevo y el lunes de la semana pasada, Andrés Manuel le comunicó que lástima, Margarito, no quedaste tú. También comenta que el presidente tomó la decisión en parte porque el sexenio ya no es lo que quien quiere que sea. La Corte le niega favores, el INE se le resiste, los priistas se ponen sus moños y hasta su gobierno se tarda en autorizar lo necesario y urgente para sus obras. Menos mal que están los del sí señor de la transformación, esos, los vestidos de verde, caqui y azul, para reconfortarle. ¿Qué sería de la administración sin los uniformados?, se pregunta. Y frente a ese panorama, expulsar a Herrera del paraíso López Obradorista resultaba funcional para mostrarse duro e independiente, para nada rehén. Demostraría fundamentalmente que es autónomo para cambiar de plan cuando quiera. Y básicamente esta es la primera parte de la columna de Salvador Camarena, donde habla de la no postulación finalmente, o el retiro de la postulación de Herrera para hacerse cargo al Banco de México. Lalo. Regresamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, vamos a las columnas financieras, Leti. Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates, que se publica en Excelsior, dice que sorprendió la propuesta de la subsecretaria de Egresos de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, como gobernadora del Banco de México, quien se ha caracterizado por su muy bajo perfil y su cercanía con López Obrador. Mari Carmen festeja que será la primera mujer en encabezar el Banco Central, aunque reconoce que su nombramiento genera dudas. Entre ellos, si realmente cumple con los requisitos para presidir el Banco Central, porque su experiencia se ha centrado en el manejo del presupuesto y también se cuestiona su falta de experiencia en política monetaria y en el sistema financiero. Además, dice, no es muy conocida en los mercados y ha tenido muy poca relación con analistas y con el sector financiero, lo que también preocupa. Y Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en El Financiero, comenta que sin demérito de las habilidades profesionales de Victoria Rodríguez Ceja, sobre todo en temas de egresos o presupuesto, sería la primera titular del Banxico sin experiencia formal en asuntos financieros y monetarios. Apunta que lo positivo es que ayer ella expresó públicamente su compromiso con la autonomía del Banco de México y que no, con el combate a la inflación, además de asegurar que no se tocarán las reservas internacionales, lo que ya es un buen principio. Quintana considera que si el Ejecutivo deja que el Banxico siga funcionando como entidad autónoma y no convierte a Rodríguez Ceja en cabeza de playa para erosionar la independencia del banco, el episodio no pasará de ser una elección controvertida de la que no habrán de derivarse consecuencias graves. Pero si piensa como aquella publicidad de una cerveza y siente que la victoria es nuestra, entonces cuidado, porque las implicaciones podrían ser muy graves para la estabilidad financiera del país. Y hasta aquí esta primera parte de columnas. Lalo. Muchas gracias. Gracias, Leti. Regresaremos con este tema más adelante, pero vamos ahora con Sergio Sánchez, Asuntos Fiscales. Dígame si no es para preocuparse por la situación que se está viviendo en el país. El día de ayer el tipo de cambio se vio incrementado sustancialmente respecto a las cotizaciones anteriores. Se estableció una inflación acumulada de hasta el 7.05% y se prevé que podamos llegar a fin de año hasta el 7.20%. Se menciona que han salido del país hasta una cantidad de 265,000 millones de dólares y son capitales que podrían significar inversión y creación de empleos para nuestro país. La política económica no es precisamente la mejor, y menos ante una reforma fiscal encaminada a la no recaudación. Nos dimos cuenta que tenemos un órgano legislativo que no nos representa a todos los mexicanos, sino solo a una persona, y que la aplicación de los recursos públicos no precisamente están encaminados al crecimiento del país. En comentarios anteriores, dictaba una fórmula en donde proponía la creación de empleos,
estímulos para los empresarios que propiciaran la inversión. De tal forma, se podrían obtener recursos tributarios por las retenciones en el pago de salarios, así como las aportaciones a las instituciones de seguridad social. Estos últimos recursos, bien canalizados, fortalecerían el sistema de salud. Necesitamos infraestructura, médicos y medicinas. Las retenciones provenientes de los salarios contribuirían a que, bien ejercidos esos impuestos en el gasto público, se puedan construir escuelas, proporcionar seguridad a la ciudadanía y hacer crecer nuestro país. Pero al parecer vamos en sentido contrario y precisamente a un rumbo que no es la democracia y menos el crecimiento. ¿No cree que ante todos estos problemas ya es tiempo de tener conciencia para preocuparnos por nuestro país? Bien, muchas gracias. Vamos a regresar después de despedir esta emisión para la plataforma que toma nuestros contenidos y los reproduce a las respectivas audiencias. Vamos a seguir con este tema porque tenemos más sobre este tema que está causando, digamos, cierta incertidumbre en el sector financiero nacional y supongo que en parte internacional, y su influencia en el tipo de cambio. Porque el tipo de cambio no solamente reacciona a lo de Violeta, la postura de Violeta, sino a otros factores de los que vamos a hablar un poco más adelante. Por lo pronto, vamos a despedirnos de quienes nos saludan. Muchas gracias a Juana Guillón, a David Nieto, que nos saludan a través del WhatsApp que tengo aquí en la mano, el Pedro Guerrero, muchas gracias a Rita Cobian, a Laurita Mendoza, gracias Laura, un abrazo, a Francisco Alarcón igualmente, muchas gracias de manera muy especial a Guillermo Montemayor desde Guadalajara, a Mabel Muñoz, madre, esposa, amiga, contadora de profesión, administradora independiente desde el 2001, admiro su trabajo, colaboradores, temas, me confirman lo que pienso y analizo, aprendo, los felicito, muy agradecida. Muchas gracias, Mabel, bienvenida. Osvaldo Vega, Eduardo de Jesús de Aguascalientes, Homero Cárdenas, por supuesto, desde la Florida, Sergio Analco desde North Carolina, muchas gracias de manera muy especial. Porfirio Medrano desde Tijuana, muchas gracias, Porfirio. George Wisniewski, Adolfo Villegas, Francisco Manrique, muchas gracias, José Luis Chávez, Diodo Rivera, muchas gracias, Alex Escaldrujo, Carlos Gómez Álvarez Tostado, Javier Bárcenas, gracias, Rocío López Veraza, Mauricio Salgado, Eduardo Carriola, Eduardo y Adriana Carpintero, Eduardo Molina, muchas gracias a todos ustedes. Mari Carmen Alcántara, de tu parte, Lidia. Alberto Elías nos dice que desde Calgary, Canadá, donde también hay Viernes Negro y sí hay buenas ofertas, dice él. Alex Escaldrufo también. Vale la pena. Sí, él dice que sí, desde Lomas de Cocoyoc. Y Francisco Castillo dice Happy Thanksgiving para todo en torno al dinero. ¿Tienes saludos, Francisco, en nuestras redes? Sí, tenemos dos saludos. Uno para David Nieto, que dice buenos días, listos para escucharlos. Y saludamos también con gusto a Roberto Mejía, que dice qué bueno que recuperaron su servicio de internet. Saludos desde San Miguel Ajusco, Tlalpan, en la Ciudad de México. Muchas gracias y muchas gracias de manera muy especial, muy sentida de corazón a los compañeros que hicieron posible que pasáramos sin muchos problemas el tránsito de transmitir en vivo sin tener el servicio de internet. Muchas gracias a Joaquín, gracias a Rafael, gracias a Víctor, gracias a Daniel, gracias a todos los que están ahí presentes en el piso 40 del World Trade Center. Gracias de quienes nos despedimos en este momento, deseándoles un buen día jueves y hasta mañana en punto de las 6 de la mañana. Nosotros continuamos hasta las 8 de la mañana. Que tengan muy buen jueves. Hasta luego. Bueno, nosotros regresamos. Es muy difícil hacerle una entrevista a Juan Carlos Nava porque él trabaja toda la noche. Entonces en el día pues anda como vampiro. ¿No? ¿No? Todo delgado, todo pálido, todo descompuesto, pero lo convencí de que hiciéramos una entrevista antes de que se diera a conocer la postura de Victoria Rodríguez Ceja como aspirante o postulante a ser gobernadora del Banco Central. Entrevisté a Juan Carlos Nava, hablando de por qué tenemos una paridad que está perdiendo terreno frente al dólar, hasta dónde es un proceso nacional
y hasta dónde es un proceso que responde a cuestiones externas, sin considerar que no se sabía lo de Victoria, pero sí estaba en el ambiente el asunto de que pues ya no iba a ser Arturo Herrera el gobernador del Banco de México. Le hicimos esta charla que no tiene desperdicio. Escúchela usted. Me da mucho gusto y agradezco de manera muy especial la presencia de Juan Carlos Nava en este programa. Es colaborador siempre, todos los lunes nos da una lección y una participación clara de análisis que es realmente muy valiosa, pero ahora lo queremos molestar fuera del horario acostumbrado y el día acostumbrado, para que nos ayude a entender qué caramba se está pasando con el peso, que ya tiene 5 jornadas de signo negativo, y eso pone muy nervioso a la gente. Y queremos que nos expliques, Juan Carlos. Muchas gracias, buenos días. Dime, ¿a qué se debe que el peso mexicano ya tenga una racha tan importante de pérdidas frente al dólar? Sí, bueno, Eduardo, es particularmente importante el factor externo. La situación financiera internacional crea mucha volatilidad, especialmente en las monedas. Esto que estamos viendo en el peso mexicano es un fenómeno generalizado a todas las monedas del mundo, incluso a las monedas que se consideran como safe havens, los tradicionales safe havens, como el yen japonés y el franco suizo. Entonces, en principio, el 90% de la afectación, tanto para su apreciación, como la hemos visto en meses anteriores, como para su depreciación, está dado por el dólar estadounidense. Sí. El dólar estadounidense es el que determina su apreciación o depreciación, la apreciación o depreciación de todas las demás monedas del mundo. Sí, todo es en relación con el dólar, en relación con el dólar. Sí. Exacto, y es lo que ha sido predominante a partir del inicio de la crisis del COVID-19, que los mercados financieros prácticamente le dieron a hacer en marzo pasado, cuando hubo unos trastornos terribles en las bolsas accionarias, en el mercado de deuda y, por supuesto, en el mercado de divisas. Esto implica que cuando el dólar se fortalece, nuestras monedas se deprecian, ¿es correcto? Es correcto, y a eso se le denomina en finanzas como una correlación negativa. Cada moneda se deprecia o se aprecia, bueno, pues de manera relativa, dependiendo de las circunstancias internas, pero en lo general podríamos decir que ese es el fenómeno que hemos estado viendo y que ha estado afectando a nuestra moneda. O sea que en estas fechas recientes el dólar se ha apreciado, se ha fortalecido. Así es, y la razón para este fortalecimiento es que las expectativas de subida de tasas de la Fed, las cuales, como tú bien sabes, han estado muy reprimidas por los bancos centrales, por el Banco Central de Estados Unidos, por supuesto, pero por los demás bancos centrales del mundo, entre ellos el de la zona euro, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra. Y ahora, como hay ese nerviosismo de incremento de tasas, pues esos estímulos que habían estado dando estos bancos centrales para que las empresas con bajos intereses, para que los gobiernos con tan bajos intereses y para que los individuos con tan bajos intereses pudiesen sobrellevar esta carga pesada de la crisis del año pasado. Pero como se espera una normalización, porque se ha creado un fenómeno de inflación del consumidor, pero también inflación de los activos financieros internacionales, precios del petróleo, los mercados de propiedades, etcétera. Entonces, este incremento, esa expectativa de incremento de tasas para el próximo año ha incidido en la apreciación del dólar index. A mayores tasas en Estados Unidos, mayor atractivo para que los capitales
pasen de los países, de los diversos países del mundo, hacia ese país, a través de los bonos, principalmente de los bonos del Tesoro. Okay. Y esto es lo que ha ocasionado que las demás monedas se hayan depreciado. Se le puede atribuir ascensos o descensos, fortalecimientos o debilidades al dólar de manera artificial, o sea, puede, digamos, ese dólar que tiene referencia en todo el mundo, ¿se le puede manipular? Eso es lo que en realidad han hecho los bancos centrales, particularmente la Fed, al mantener las tasas de interés tan bajas, ha provocado día a día, en sesión tras sesión, que estos capitales pues se vayan a regiones o países de mayor riesgo. Cuando así sucede es porque el dólar se deprecia, estos capitales salen. Pero cuando se habla de una normalización de tasas, un posible incremento próximo, se espera que a partir de junio, de acuerdo a los futuros de los rendimientos de los treasuries en Estados Unidos, a partir de junio del año próximo, entonces esto hace que el atractivo para estos capitales hacia el dólar se incremente y el dólar suba de precio. Y esto pone en peligro y en aprietos a las demás economías del mundo, porque si se incrementa el precio del dólar, lo que podemos ver es que los compromisos financieros de deuda que tienen tanto gobiernos como empresas, como individuos, sí, pues tienden a complicarse. Se pagan más intereses y es más difícil pagar esos compromisos. Esa fue la entrevista. Muchas gracias por esa. Tenemos después a Juan Carlos Nava ya explicando el factor del gobernador del Banco Central. En ese entonces se sabía que ya no iba Arturo Herrera, pero no se sabía todavía de la presencia de Victoria Rodríguez Ceja como aspirante a ser gobernadora del Banco Central. Habla de cómo la incertidumbre de por qué no se postuló finalmente Arturo Herrera como gobernador genera en el Banco de México, en el sector monetario, en el sector financiero y en el tipo de cambio, que también tiene una influencia. Pero bueno, tenemos saludos, Lidia. Tenemos saludos a José Enrique, a Miguel Rodríguez hasta Chihuahua, a Mirna González Altamirano desde Mérida, Alberto Elías, Alex Escaldrufo desde Lomas de Cocoyoc y Francisco Castillo. Gracias a Mauricio Salgado, gracias a Juana Guillón, muchísimas gracias. Sí, Francisco Manrique, ya lo había mencionado, Eduardo Carriola, gracias a Eduardo Molina, a Belén González, muchas gracias, Mari Carmen Alcántara, Ivonne, muchas gracias, a Marta Monsalvo, un abrazo muy especial a Marta Monsalvo, por supuesto, a Sergio Torres, a Maribel Toro Gayol, gracias. Hacemos una pausa y seguimos bordando sobre este tema que no tiene desperdicio, porque independientemente de su sólida capacidad y su disciplina a toda prueba, pues señor, no sé si sea casada, pero bueno, Rodríguez Ceja indudablemente no reúne los años exigidos por la ley del Banco de México para llegar a ocupar el puesto de gobernadora, sin cuestionar su capacidad. Seguimos abordando sobre este tema en la pausa comercial. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Victoria Rodríguez. Vamos. Esa parte donde Salvador Camarena, quien es colaborador en El Financiero y también en El País, habla ahora sobre Victoria. Me acuerdo de una cerveza, por cierto. Era lo que decía Enrique Quintana. Sí. La victoria es nuestra, ¿no? Sí. Bueno, no sé si nuestra depende de qué. Pues pero bueno, vamos a seguir. Así dice hoy. Bueno, pero Salvador Camarena dice que Victoria Rodríguez es definida por quienes la han tratado como el brazo de acero del presidente. Andrés Manuel López Obrador se dirige a ella en juntas, saltándose a secretarios, incluido Ramírez de la O. Con los demás es muy reservada e incluso la califican de circunspecta. Llegó al gobierno, al de la capital, en tiempos de la jefatura de Andrés Manuel.
de la mano de Arturo Herrera, quien fue su maestro. Es cerrada y no juega en equipo. Le dice señor al titular del Ejecutivo. Fíjate, es una parte que nos habla de quién es ella, ¿no? Sí. Dice, Una soldada. Exactamente. Pero eso de no jugar en equipo, bueno, pues es un tema preocupante, ¿no? Yo no sé si le puso el pie también a Arturo Herrera. Pues sí, dice, sus áreas de oportunidad, quienes le han tratado no recuerdan que tenga dominio del inglés en un mundo financiero que vive en ese idioma, y su experiencia es eminentemente en temas presupuestales, algo que en el Banxico, no es por decirlo suavemente, central. Eso al presidente, que en la transición no la recordaba de los tiempos del gobierno del Distrito Federal, y Carlos Ursúa tuvo que refrescarle la memoria al decirle que era un cuadro que estaba en el equipo desde los 2000. No parece haberle importado. De hecho, otro testimonio señala que al arrancar la administración, el tabasqueño comenzó a llevarla a giras, algo que había visto el mandatario en el futuro de este economista. También dice que la llegada de Victoria Rodríguez al Banco de México se dará en un ambiente donde el primer mandatario está en una ruta de reafirmación de poder. El juego sucesorio está desatado. Y al dar a conocer el nombramiento de Rodríguez, el mandatario ha reiterado que su gobierno respetará al Banco de México. Dice, pero ¿qué elementos hay para considerarlo? Al dar a conocer el nombramiento de Rodríguez, el mandatario ha reiterado, López Obrador ha tenido que lidiar con una economía pobre, con un banco sólido. Alguien diría que precisamente para eso se creó el Banxico. Pero ¿qué nos dice esa realidad en una administración donde el presidente recita el credo de que no puede haber pueblo pobre con gobierno rico? Bueno, pues... Regresamos al aire. Sí. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, vamos a las columnas, segunda parte. Lalo, entre los varios temas que toca Darío Celis en su columna La Cuarta Transformación que publica El Financiero, habla de Victoria Rodríguez Ceja, propuesta como gobernadora del Banco de México. Dice que ella garantiza el respeto a la autonomía del Instituto Central y a las instituciones. No obstante, está comprometida con el proyecto de nación del presidente López Obrador y con esa visión abona a la estabilidad económica y social. Otra característica que se le reconoce es su manejo discreto y alejada de los intereses privados. Sin embargo, dice Celis, entre los analistas financieros no existe duda que el desaseo en la designación del gobernador del Banco de México impactó negativamente en la paridad peso-dólar. Y Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios que publica El Universal, dice que sorprendió la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja como nueva gobernadora de Banxico hasta a los propios integrantes de la Junta de Gobierno. Dice que ahora resulta que alguien con nula experiencia en política monetaria va a estar por arriba de quienes sí la tienen. Tampoco lo esperaban los inversionistas y eso se reflejó en el tipo de cambio que cayó 1.3%. La comparecencia de la aún subsecretaria de Egresos en el Senado será muy reveladora. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, comenta que si bien el transporte público de pasajeros urbanos no la ha pasado bien desde hace años, 2020 lo colocó en una situación de descapitalización. Este segmento también debió valerse de sus propios medios, dada la falta de medidas contracíclicas del gobierno de López Obrador. Alberto Aguilar refiere que de por sí el transporte urbano ofrece bajos niveles de servicio, no cuentan con las unidades para atender la demanda y el parque es obsoleto. Recuerda que por el transporte público urbano viaja 40% de la población con menores ingresos, o sea, 50 millones de personas. Y hasta aquí las columnas, Lalo. Muchas gracias, Leti, muchas gracias. Recordamos que se acaba de dar a conocer el dato definitivo del Producto Interno Bruto al tercer trimestre de este año.
Ahí están, fíjese usted. Con respecto al trimestre previo, al segundo trimestre del 21, hay un retroceso de menos 0.4%. Aumentó el retroceso. Este es un cálculo en segunda lectura. La información oportuna que tiene la primera lectura se dio a conocer el mes pasado. Esta es la segunda lectura. Este es el dato definitivo, ya revisado por el INEGI, menos 0.4. Actividades primarias crecen 1.3% respecto al trimestre previo. Actividades secundarias avanzan 0.3%, que es pues muy poco, muy triste. Y actividades terciarias, ponga usted atención, actividades terciarias, menos 0.9. Aquí está reflejado el mercado interno. O sea, aquí está el consumo de las familias mexicanas en el sector terciario. Esa es, digamos, la radiografía de cómo está el mercado interno, con un retroceso respecto al trimestre anterior de 0.9%. Claro, si usted lo compara con bases bajas, pues obviamente los datos serán positivos, pero el dato que en este momento hay que seguir es el dato del Producto Interno Bruto respecto del tercer trimestre respecto al mercado, al trimestre previo, que ese es el dato que nos dice cómo está caminando la economía y que no tiene desperdicio el hecho de que Víctor Ortiz Niño haya dicho que si se llega el fantasma, pues, de la estanflación, que es una combinación de estancamiento económico más inflación, que es lo que tendríamos presumiblemente como escenario probable en la economía mexicana. Un muy lento crecimiento, un crecimiento incluso inferior al que teníamos en la administración anterior federal, pero ahora con una presión inflacionaria. Tenemos que ir a una pausa. La entrevista que tengo con Juan Carlos Nava, quizás la detenga, porque en ese escenario que platicamos Juan Carlos Nava y un servidor, no estaba Victoria Rodríguez Ceja en el escenario, no había aparecido la propuesta, y esto le da ciertamente otro sesgo a las respuestas. Puede estar fuera de contexto la respuesta de Juan Carlos Nava, donde se habla ahí de la incertidumbre y qué daños hace la incertidumbre en la nominación de un gobernador o gobernadora. Posteriormente sabríamos que era gobernadora del Banco Central. Vamos a una pausa. Durante la misma, en nuestras redes sociales vamos a seguimos comentando el asunto de la propuesta de una gobernadora. Tiene Joaquín López Dóriga, tú tienes a Joaquín López Dóriga, ¿verdad? Y también, si ya tiempo, también tratamos a Raimundo Rivapalacio, que también hace referencia en su columna. Qué curioso, que son más los columnistas políticos los que le dan más tiempo o más espacio al asunto de la propuesta de la gobernadora al Banco Central Mexicano. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ok. Bueno, a ver, ¿qué dice Joaquín? En su columna en privado, Joaquín López Dóriga dice: ayer preguntaba por qué el presidente López Obrador había bajado a Arturo Herrera del gobierno del Banco de México y subido a la subsecretaria de Egresos de Hacienda, Victoria Rodríguez. Y es que el pasado 9 de junio, en un sorpresivo video, anunció unos cambios muy importantes. Herrera iba al Banco Central como gobernador y lo reemplazaría Rogelio Ramírez de la O. Que no haya nerviosismo, dijo, que no haya incertidumbre, que este relevo se lleve a cabo de manera ordenada, lo que ahora ignoró, y por eso el disparo del dólar que llegó a tocar los 22 pesos, aunque por la tarde recuperó 50 centavos. Anoche el dólar interbancario estaba en 21.41. Cuando le preguntaron por qué había eliminado a Herrera, habló de las mujeres. Y al insistir le dijo: es que tenemos que buscar siempre lo mejor y consideramos que, dadas las circunstancias, es muy importante que sea Victoria Rodríguez, sin decir cuáles eran esas circunstancias. Luego, al responder otra pregunta sobre si lo invitaría a su gabinete, fue hostil.
Lo vamos a ver en su momento. No lo descartamos, cuando ya lo descartó para el Banco de México, pero no se va a resolver pronto. Total, que algo cambió y el presidente se deshizo de Herrera 3 veces, como secretario de Hacienda en junio, como anunciado gobernador del Banco de México en agosto y ahora en un regreso al gabinete. Y lo dejó en la calle. Por ley de la 4T, durante los próximos 10 años, no puede trabajar en lo que sabe y ha dedicado su vida hasta 2031. Pero el presidente no respondió la pregunta de ayer. ¿Qué cambió que se deshizo de Herrera? Se pregunta Joaquín López Dóriga. Bueno, regresamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis. Con Pablo Álvarez y Casa. Pablo Álvarez y Casa, me da mucho gusto que nos concedas tu conocimiento para entender lo que está sucediendo. A ver, en primera, ¿tú conoces a Victoria, a la funcionaria? No, no la conozco, pero sí sé bien de su trayectoria, ¿no? Es una trayectoria limpia, todo indica. Sí, ella, digamos, como muchos, eran discípulos de Ursúa en el Banco de México. Raquel Buenrostro, el mismo Arturo Herrera, Gerardo Esquivel, se formaron en la maestría de Economía del colegio, que es muy buena, y ahí fue donde algunos, como Herrera y como Esquivel, se fueron a estudiar doctorados al extranjero. Las otras dos se dedicaron, más bien dicho, a hacer carrera en la burocracia en el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, la historia es un poco ahí donde se bifurca un poco. Herrera después se va a trabajar a Banco Mundial, al Banco Interamericano, o sea, comienza a tener roce internacional, se vuelve un exitoso funcionario internacional. Yo me acuerdo mucho de Herrera, cuando estaba discutiendo sobre el presupuesto base cero, vino a México a dar una conferencia a la Cámara de Diputados, invitado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, y tuvo una conferencia magistral, o sea, ya tenía un nivel muy alto, Arturo. Cuando Ursúa llega a la Secretaría de Hacienda, no le extrañó a nadie que lo nombrara como su brazo derecho. Viene el desencuentro entre Ursúa y el presidente, y Herrera entra al quite, y al mercado eso le viene muy bien, porque había el temor de que si salía Ursúa podía haber nerviosismo. Pero el mercado acepta muy bien a Arturo, se le ve como un relevo muy bueno, ¿no? O sea, un funcionario con experiencia internacional, que entiende bien a los mercados, que había negociado todo el tema de los bonos del aeropuerto, o sea, perfecto, ¿no? Y Arturo comienza a tener una serie de desencuentros con el presidente, que ya los había tenido como subsecretario, pero aguantó vara, ¿no? Después viene el incidente del actual director del Banco de México con el presidente. El presidente creía, porque así le hicieron creer, que el Banco de México le iba a entregar remanentes, ¿no? El incidente de los remanentes. Banco de México no le entrega los remanentes porque el tipo de cambio en el 2020 se deprecia mucho, pero comienza a apreciarse muy fuertemente y ya no hay remanentes porque se hacen al saldo al 31 de diciembre del 2020, cuando el tipo de cambio ya estaba muy apreciado. Cosa que no entiende el presidente. Sí. Entonces, la garra personal contra el actual director, con Alejandro Díaz de León, y dice, no te voy a renovar. Eso lo hace antes de las elecciones. Para que me vuelvas a negar dinero. Sí. Y por más que el Banco de México y la gente que tiene interlocución con el presidente le dice, oye, no es así, el presidente dijo, no importa, este es un neoliberal,
que lo nombró el gobierno anterior y yo no lo tengo confianza. Ah, perfecto. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Eso pasa en Estados Unidos, pasa en México, pasa en todo el mundo. Tampoco debemos de extrañarnos de que esto suceda. Tal vez no es tan ostentoso como lo hace nuestro presidente, pero pasa siempre, ¿sí? Entonces, vienen las elecciones, el presidente se queda muy enojado con el resultado, a pesar de que gana abrumadoramente, más de lo que muchos pensábamos, dicho sea de paso, pero se queda muy enojado porque pierde en la Ciudad de México. Y entonces se reúne con los empresarios, le dice, voy a hacer 3 reformas y además nombro a Ramírez de la O como mi secretario de Hacienda. Y voy a nombrar a Arturo Herrera como gobernador del Banco de México. Entonces todo el mundo nos quedamos extrañados porque dice, bueno, ¿cuál es la prisa, no? Si el periodo del actual gobernador termina hasta el 31 de diciembre, ¿por qué lo anuncia con tanta premura? ¿No? Entonces, finalmente mete la solicitud el 13 de julio, como ya nos enteramos, y de repente retira, sin que nadie nos enteremos, la postulación en agosto. O sea, todos estábamos con la idea de que terminaba el periodo de Díaz León y entraba Herrera, porque era algo que los mercados habían comprado muy bien, dicho sea de paso, ¿no? Pero hay 2 temas que generan como algunas pistas. La primera es que Ramírez de la O le recomienda al presidente utilizar los derechos especiales de giro que nos va a mandar el Fondo Monetario, perdón. Dice, ahí tengo recursos que yo necesito para ejercer el gasto. Y Esquivel le dice al presidente, eso no se puede, la ley no lo permite. ¿Sí? Entonces el presidente se pelea con Esquivel y parece que el daño colateral es Herrera, porque parece ser que Herrera hace comentarios en privado diciendo que está de acuerdo con Esquivel. Entonces el presidente se entera de que Herrera contradice lo que le recomendó su secretario de Hacienda equivocadamente, dicho sea de paso. Digo, toda esta historia se reconstruye después con lo que va el propio presidente diciendo, ¿no? De que fue Ramírez de la O el que le recomendó hacer esa operación. Entonces, parece ser que ahí hay una ruptura, como diciendo, a ver, yo no voy a poner en el Banco de México a alguien que está manifestando desacuerdo abierto conmigo, por lo menos en privado. Esa es mi lectura. Por eso el presidente dice, no, yo voy a recurrir a alguien que no sea un tecnócrata neoliberal, porque así, ultratecnócrata, así tachó el presidente Esquivel. No quiero un perfil de alguien que haya estudiado en el extranjero, que esté contaminado con estas ideas de economistas neoliberales, en esta estigmatización que hay con la gente que estudia en el extranjero, ¿sí? Y voy a proponer a alguien que no esté en ese perfil. Y la subsecretaria de Ingresos cumple muy bien ese perfil, porque es de la gente que no salió del extranjero, que se quedó a hacer carrera burocrática en México. Que no sabe inglés. Y que cumple muy bien ese perfil. Yo creo que es una funcionaria muy preparada y muy reconocida, o sea, pero me parece que no tiene este roce internacional, no tiene esta experiencia que sí tenía Herrera, ¿no? Y en ese sentido, la decisión es desafortunada y el tipo de cambio ayer lo manifestó. Lo curioso del asunto es que Estados Unidos tenía una situación muy similar. Tenía un presidente de la Reserva Federal, Powell, con más sesgo republicano, y el presidente Biden dice, lo reelijo para ir tejiendo fino con los republicanos. Y porque además este presidente de la Reserva Federal ha tenido una postura moderada y es lo que yo considero que es conveniente en este momento de tanto nerviosismo en el mercado financiero internacional. Entonces, tenemos lo opuesto. Una decisión que toma Biden que tranquiliza a los mercados porque también en Estados Unidos había mucho nerviosismo por el retraso de la postulación. Y acá en México estábamos muy tranquilos porque pensábamos que Herrera era el designado, ¿no? Se voltearon los papeles, ¿no? Allá las cosas se tranquilizaron y acá
estamos realmente nerviosos porque, pues evidentemente es un puesto de alta responsabilidad. Ahora, ¿qué nos tranquiliza? Que hay otros 4 subgobernadores que son parte de la toma de decisiones. Y en ese sentido, mi comentario es un poco ser más prudentes. Ahorita los mercados obviamente sobrereaccionan. Yo espero que después pues, se vean las cosas con una perspectiva mucho más serena y sensata, ¿no? Pero por el momento la reacción fue negativa. Bien, maravillosa tu exposición. Te quiero hacer una propuesta, vamos a una pausa. En esa pausa ya se incorpora Enrique Díaz Infante. Podemos comentar, rebotar esta idea también con lo que dice Raimundo Riva Palacio, que es una pluma privilegiada. Y después de la pausa, si tu tiempo lo permite, podemos escuchar a Enrique Díaz Infante, que también habla precisamente sobre Victoria, sobre la funcionaria, no sobre la cerveza. Habla sobre Victoria y sobre cómo le puede ir al Banco de México con ella al frente. Y cerramos la participación de Enrique con consideraciones de ambos, si les parece bien. ¿Sí puedes? Ah, perfecto, perfecto. Entonces vamos a una pausa. Son las 7:14. Regresamos a esta. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Tú también, tú no la conoces, Enrique? No. Hola, Pablo, la ¿cómo funcionaria, estás? no Hola, la Enrique. cerveza. No, fíjate que es realmente desconocida en los mercados. O sea, Porque tiene fama de... es ratón de escritorio, ¿ah? Sí. Su perfil como funcionaria siempre ha sido a la sombra, al amparo de López Obrador. Se ha hecho en el gobierno de la Ciudad de México, bueno, del DF entonces, en ese entonces, ha sido puestos locales y solo en lo federal a partir de este sexenio. Entonces no reúne las 5 años de experiencia en alto nivel. No cumple con los requisitos de ley que establece el artículo 39 de la ley de Banco de México, que señala que por lo menos tienen que tener 5 años de haber ocupado un puesto de alto nivel en el sistema financiero mexicano. No cumple con esos requisitos y bueno, tampoco tiene la reputación necesaria que en un banquero central es fundamental. Como bien señalaba Pablo, ese roce internacional que debe tener para generar confianza, porque aquí el objetivo último es lograr el mandato de estabilidad de precios a través de mantener la inflación ¿En qué momento, no? Puta, o sea, ahorita, ¿en qué momento con una inflación a la alza y una economía a la baja? Así es. Entonces, cuando más se requiere construir confianza, mandan a una persona que no tiene ni los requisitos de ley ni la reputación en materia monetaria como para generar esa confianza. Yo esperaría, aunque no tengo muchas esperanzas, que en el Senado hagan algo al respecto. Te diría que si no impugnar constitucionalmente alguna acción de inconstitucionalidad o alguna controversia constitucional, regresamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, a ver, te escuchamos, Enrique. Sí, Eduardo. A ver, yo continúo en la misma línea de análisis de Pablo en relación a la postulación de Victoria Rodríguez Ceja como la candidata del presidente a sustituir a Alejandro Díaz de León. Y ese cambio inesperado porque se había anunciado que iba a ser Arturo Herrera, ya los mercados lo habían asimilado. En su momento, si bien Arturo Herrera también tenía así oportunidades de mejora en su reputación en política monetaria, de cualquier manera, pues venía a ser secretario de Hacienda, había de ser subsecretario y los mercados lo aceptaron, y sin embargo viene un golpe de timón, algo completamente inesperado y que a los mercados no les gusta, que es
haber bajado su nominación y haber propuesto a Victoria Rodríguez Ceja, esta subsecretaria de egresos de la Secretaría de Hacienda, para ser la gobernadora. Y esto mismo generó desconcierto en los mercados y, como bien señalaba Pablo, pues llevó a que el peso ya cerrara ayer en 22 pesos por dólar. No sé cómo haya amanecido el día de hoy, no he revisado. Está en 21.45, sigue perdiendo el peso mexicano, no escandalosamente, pero sigue perdiendo terreno frente al dólar. Pero son señales de cómo recibe el mercado esta postulación. Y como comentábamos fuera del aire, ¿no? No reúne los requisitos establecidos en ley, en el artículo 39, ni tampoco tiene las capacidades, una reputación en los mercados internacionales que digan, bueno, pues es un personaje conocido, con amplio conocimiento y especialidad en política monetaria, y por lo mismo genera confianza. No es el caso. Entonces, aquí la primera pregunta es, ¿por qué el presidente López Obrador retiró en forma tan intempestiva la candidatura de Arturo Herrera? Y aquí ya Pablo adelantaba algo y yo coincido al respecto. Parece que hubo un desencuentro entre la visión de López Obrador y la de Arturo Herrera en cuanto a lo que debería ser el mandato del Banco Central. El mandato del Banco Central, pues, es claramente, y así lo establece la Constitución, único, que es la estabilidad de precios a través de controlar la inflación, no el impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, todo político va a querer que un banco central suelte el crédito primario para generar crecimiento. Y ahí se dio un choque de visión, y quizás estos derechos especiales de cobro que dio el Fondo Monetario Internacional jugaron también en el fondo de esta decisión que afectó generó la salida de Alejandro Díaz de León, y que es la visión compartida de Gerardo Esquivel, y que también parece que Arturo Herrera, ya es de celebrarse, la compartía en cuanto a no generar crédito primario, no tratar de detonar crecimiento de una manera artificial y concentrarse en controlar la inflación. Todo esto parece que estuvo en el fondo de esta muy desafortunada decisión, y pues preocupa ahora que más lo necesitamos, no tener la certeza de que tendremos un gobernador de Banco de México, gobernadora de Banco de México, si es que es ratificada, como imagino será el caso, que tenga las credenciales, bueno, los atributos, que cumpla con la ley, que eso ya en sí mismo debería de ser un requisito esencial. No cumple con los requisitos del artículo 39 de 5 años de experiencia en cargos de alto nivel del sistema financiero, pero tampoco con una práctica y una reputación en política monetaria acreditada por los demás bancos centrales y por el sistema financiero. Entonces, esto genera problemas de credibilidad, de inconsistencia en el tiempo. Las promesas que dices que vas a cumplir en cuanto a la meta inflacionaria y la resistencia que necesariamente tiene que tener un banquero central a las presiones políticas para soltar el crédito, lo va a tener esta Victoria Rodríguez Ceja. Me temo que no. Entonces, como bien señalaba Pablo, aquí lo bueno es que la Junta de Gobierno son 5 integrantes y pareciera ser que, no sé, Galia Borja, la otra subgobernadora que ingresó, si está en la misma línea, pero los otros 2 que entraron en este gobierno, Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, pues se han mantenido fieles a la ortodoxia de lo que se espera de un banquero central. Han sido prudentes en su actuar, han buscado luchar contra la inflación, que como bien señalabas, pues, Eduardo, ahorita estamos ya en niveles del 7%. Entonces, en los demás subgobernadores tenemos a gente que ha actuado en forma prudente, pero no, la maestra Rodríguez pues no cumple con los requisitos, y es una persona que ha hecho su carrera profesional al amparo de los gobiernos de la 4T. Estaba buscando si sus encargos como en la administración pública, como directora general en el sistema de colectivo Metro y en la Secretaría de Finanzas de
del gobierno de la Ciudad de México fueron con López Obrador o fueron con Miguel Ángel Mancera. No lo he encontrado en cuándo exactamente fue, pero todo esto no genera confianza en cuanto a que vaya a ser independiente y que vaya a resistir las presiones de López Obrador de no soltar el crédito. En ese sentido, pues también uno empieza a buscar de dónde más agarrarse, y entonces uno revisa el currículum académico, y bueno, si bien no es malo, es licenciada en Economía por el TEC y tiene una maestría en Economía por el Colmex, pues como bien comentábamos fuera del aire, o sea, no tiene una experiencia internacional, no es por querer ser tecnócratas neoliberales, ni mucho menos, pero en cuanto a Alejandro Díaz de León, Agustín Carstens, Guillermo Ortiz Martínez y no, bueno, Miguel Mancera, esos son nombres mayores, pesados, sí. Y todos tienen cartas académicas y laborales internacionales que genera confianza, y esta Victoria Rodríguez pues no genera esa confianza, y ese es el gran activo que debe aportar un banquero central a la política monetaria, confianza a los mercados. Permíteme ir a los comentarios del público que nos atiende y que nos escucha y nos ve. Lidia, ¿tienes algunos comentarios sobre este tema específicamente? Así es, Lalo, desde hace un rato nos dice Mabel Muñoz, dice, despertando y viendo cómo Herrera fue inflado y ahora pinchado, ¿eso le hará a la regente Claudia? Yo no lo dudo, dice Mabel. Y hace un momentito, respecto a los comentarios, dice, desde Herrera era incierto, el nuevo nombramiento solo cubre las necesidades de López, no la autonomía de Banjico. Y también tenemos otro comentario de José Antonio Carvajal Alonso, que dice, buen día, saludos desde el municipio de Calvillo a todo el equipo. Dice, qué mal del presidente, quema a 2 funcionarios, por un lado a Herrera lo hace ver como si no fuera el idóneo, y a la funcionaria como que va a hacer lo que él diga. Y también Torres Ivón dice, el mercado no está familiarizado con ella, genera dudas el no tener clara la posición o el sesgo de quién sería la próxima gobernante o quién sería el próximo gobernante de Banjico. Ahí los comentarios, Lalo. Bien, pues a ver, hacemos una recapitulación. Pablo, ¿cómo para cerrar el asunto y dejar en paz a Victoria? ¿No? Mira, yo creo que llega en un momento muy complicado porque la inflación está muy alta. Aquí obviamente Herrera era partidario de la posición de Esquivel, de no subir las tasas de interés. Tuvo una entrevista pública muy sonada en agosto. Ya ellos estaban preocupados porque las tasas de interés, si seguían subiendo, podían frenar el crecimiento. El diagnóstico era que la inflación era muy transitoria y que había que no había que subir las tasas de interés. En la posición contraria estaban 2 de los nominados por López Obrador, Galia Borja y Jonathan Heath, que dijeron, no, pues es que no podemos, está en juego la credibilidad del banco, tenemos que subir las tasas de interés, y fue la posición mayoritaria. O sea, evidentemente esa postura es la que ha finalmente dado la orientación de la política monetaria en el último semestre. Entonces, con la llegada de Rodríguez Ceja, pues entonces serían Rodríguez Ceja y Esquivel, y los otros 3 tendrían que balancear esta postura, digamos, más de no subir las tasas de interés, aunque hay evidencias de que la inflación ha crecido demasiado. Entonces el juego se pone muy complicado, ¿no? Yo la verdad creo que sí la van a ratificar porque ahí hay un criterio de interpretación. No. Sí. Porque si fue el secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, pueden eso considerarlo como algo de experiencia, porque sí, el gobierno de la Ciudad de México también renegocia deuda y tiene experiencia en ese sentido, y no creo honestamente que se rechace la postulación. No, no para nada, en lo absoluto. Lo va a sacar el Senado. Si lo propuso es porque ya tiene amarrados los votos. No, bueno, y aunque no hubiera tenido amarrados los votos, los manda y cúmplase. A ver, Enrique.
Y a ver, aquí yo les quiero comentar una experiencia que tuvimos en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias en su momento con el nombramiento de Paloma Merodio como su gobernadora, como integrante de la Junta de Gobierno del INEGI. No cumplía con los requisitos de ley. Interpusimos un amparo y nos lo rechazaron porque dijeron, esto es el criterio que siguieron el Poder Judicial es participan dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, en este caso los senadores, en el nombramiento, y dado que hay otros dos poderes, pues nosotros no podemos entrar al fondo del asunto para ver si los requisitos se cumplen o no. Para nosotros nos pareció increíble que hubiera ese criterio, pero les comento que tuvimos esa experiencia en el caso de Paloma Merodio, INEGI, y ahorita si se impugna este nombramiento, que yo creo que van a traer muchas impugnaciones del Poder Judicial, espero que sea el caso, no creo que prospere. Entonces, lo van a ratificar en el Senado y el Poder Judicial no va a hacer nada cuando vengan las impugnaciones. Me temo. Bueno, concluimos. Pablo, por favor. Pues mira, vamos a esperar a que la fortaleza de las instituciones permita ir acuerpando. Yo esperaría que como un cuerpo colegiado, la Junta de Gobierno tome las mejores decisiones para la gente. Y en ese sentido, pues hay que tener cautela, ¿no? O sea, yo sí llamaría un poco vamos a concederle el beneficio de la duda. Me da gusto que sea mujer, pero yo creo que ahí hay también una manipulación, porque lo que importa es que pueda inspirar confianza y credibilidad. Y pues vamos a ver cómo va a ser su desempeño, ¿no? Finalmente, ella entraría en funciones el 1 de enero. Tiene 6 años de cargo, pero le va a tocar una situación muy complicada, ¿no? También sería injusto cargarle toda la responsabilidad cuando venimos de una situación de inflación inercial muy complicada, ¿no? A ver, pero tiene que ser muy rápido. ¿Escenario de estanflación en México? No, yo creo que es un escenario de mayor inflación con poco crecimiento. La estanflación es cuando hay caída en el crecimiento, ¿no? O sea, como que hay como términos que de repente fueron muy de moda en los 70s, ¿no? Pero yo creo que es más un escenario de mayor inflación, sí. Inflaciones que se te pueden ir al 8%, 7.5% arriba y después comenzar a bajar. Y un escenario de menor crecimiento. Menor crecimiento, sí, porque bien que mal, tasas de interés más elevadas frenan el consumo y la inversión. Bien, muchas gracias, Pablo. Te lo agradecemos mucho, Enrique. Para concluir, un minuto, si eres tan amable. Pues ahora sí, como dijera el filósofo de Juárez, ¿no? Pero qué necesidad. O sea, y esa misma frase se aplicaba en el caso de Alejandro Díaz de León. O sea, ¿por qué? Alejandro Díaz de León lo venía haciendo muy bien, había sido reconocido y lo quitan. Bueno, mandan a Arturo Herrera, lo asimilamos y ahora bajan la candidatura. Pues qué necesidad, qué necesidad. Pues sí. Bueno, pues la ventaja es que nosotros sí tenemos a los buenos de nuestro lado. Un comentario en ese mismo sentido, ¿no? Con Herrera pasó esto de que del plato a la boca se cae la sopa. No, bueno, Herrera está bueno, ¿qué le digo? Lo que va a estar pensando, o sea, ¿cómo? Sobre todo porque la única versión que yo escucho de gente que sabe de lo que escribe es que Herrera incumplió una instrucción del presidente porque haberla cumplido hubiera incumplido la ley, hubiera representado para él incumplimiento de la ley. Y por cumplir la ley hizo otra cosa de lo que le había instruido el presidente y por eso lo castigaron. Nada más le dejo eso en el renglón. Muchas gracias, Enrique. A ti, Eduardo. Hasta luego, Pablo. Nos vemos. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego, Eduardo. Gracias. Doy la más cordial bienvenida a Adriana Torres Nava, la maestra Adriana Torres Nava. Gracias. ¿De qué nos vas a hablar después? De salario emocional, ¿no? Buenos días. Vamos a hablar del salario emocional. Es un problema que necesitamos atender todos los empleadores, porque la gente se está yendo a otros lados porque no la tratas bonito. Bien, de ti te trato bonito, ¿verdad, Lidia? Sí. Para que no se nos vaya, ¿verdad que sí, Francisco?
Francisco no contesta, dice, mejor me hago güey, y yo así como que el micrófono se trabó y no contesta. Bueno, muchas gracias. Leti, ¿tú? Leti, uy, ojo, we have a problem, vamos a una pausa. Hacemos una pausa y regresamos con Adriana Torres Nava. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. No, es que no entendí la pregunta, es que estaba oyendo a la mañanera. Nada. Francisco, mira, ese güey todavía no contesta. A ver, ¿qué dice Raimundo? Mira, todavía no contesta y no contesta. Es más, a lo mejor ni está. No, es que tiene su micro, sí, tenía su micro apagado. Nada. Oh, pues. Y sigue sin contestar. A ver, ¿qué dice Raimundo Riva Palacio? Vamos rápidamente con lo que dice. Dice, los arranques del presidente. Muy mal le están haciendo al presidente los asesores que todo el tiempo le envenenan el alma y alimentan su proclividad al enfrentamiento y la polarización. El resultado es un proceso de toma de decisión fallido que exhibe su talante rencoroso y muestra deficiencias en la gestión ejecutiva y causa tropiezos en el ejercicio de gobierno. Y pone de ejemplos la caída de Julio Scherer, la de Santiago Nieto y la del propio Herrera. Dice, Herrera es el último al que le pasó por la guillotina. Lo hizo de forma inescrupulosa, ocultándole que había decidido hace mucho tiempo que lo que le prometió no lo cumpliría. El presidente sabía que lo sacrificaría, pero inexplicablemente dejó que muriera sin enterarlo de su suerte. Es una servicia política lo hecho por López Obrador en represalia porque no le hizo caso como secretario de Hacienda de deshidratar a los gobiernos de oposición antes de las elecciones intermedias, violando la ley de coordinación fiscal que distribuye las participaciones a los estados y municipios. El presidente, dice, nunca vio con buenos ojos a Herrera y quería deshacerse de él. El término de mandato del gobernador del Banco Central, Alejandro Díaz de León, a quien nunca consideró ratificarlo, abrió la puerta de salida de Herrera. Y regresamos pues, al aire. Qué barbaridad. Bueno. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Para entender mejor de economía, Roadshow es una técnica, una acción empleada dentro del mundo del marketing. A través de estos, la marca gana visibilidad a la vez que los clientes interactúan con ella. Son muy frecuentes en lugares donde hay mucha gente, espacios abiertos o cerrados muy transitados. Estamos ante una nueva forma de ver y vivir la vida. El mundo ha cambiado radicalmente. Entendamos la nueva dinámica en torno a la era digital con la maestra Adriana Torres Nava. Adriana, a tus órdenes. Listo. Pues bueno, para entender un poco más este concepto de qué significa el salario emocional y lo que implica en el mundo laboral, hay una película que tiene un poquito de esto, es 1996 con el guapísimo Tom Cruise. La película se llama Jerry Maguire, Seducción y Desafío, donde él es un agente representante de deportistas y en el lugar donde trabaja se da cuenta de la importancia de tratar bien a las personas y que esa importancia repercute en el desempeño de estos profesionales que él representa. Además de muchas otras cosas, pero el tema central relacionado con nosotros tiene que ver con ese trato ético, con los valores que marca una organización y el impacto que tiene con el desempeño de los colaboradores que están allí. Entonces, ¿qué dicen los expertos de muchos estudios que estuve analizando? Es que la motivación de la fuerza laboral ha cambiado y estos cambios se han reforzado más durante la pandemia. Digamos que eso que ya se venía notando en los trabajos de por qué las personas se quedan en una organización o por qué buscan otras organizaciones con más frecuencia como los mejores lugares o los lugares ideales para trabajar,
va cambiándose y entonces al principio, cuando empezamos a trabajar, digamos en la época industrial donde se abrieron muchas fuentes de trabajo y conforme ha avanzado el desarrollo de la sociedad, uno de los temas más importantes por el cual las personas se quedaban o se movían de los trabajos era por el dinero, la compensación. Después fueron incrementándose condiciones laborales que nos hacían la diferencia, tener un plan de pensiones, tener acciones y luego tener algunos valores agregados como seguros médicos y el plan de carrera. Pero a los últimos 20 años después de la era digital y también con la llegada de los millennials a puestos de mandos medios, resulta que ahora uno de los temas más importantes es tener flexibilidad, tener balance de vida, poder ir al gimnasio, poder irme de vacaciones, salir con mis amigos, hacer lo que me gusta, tener tiempo libre. Y sí viene la compensación, pero viene ya como no uno de los principales motivos por los cuales yo decido quedarme en un trabajo. Entonces, ¿qué es esto del salario emocional, no? Se habla de que este salario tiene que ver con beneficios que no están dados en dinero y que te causan felicidad, ¿no? Te causan bienestar, bienestar de manera integral, bienestar en tu mente, en tu cuerpo, en tu entorno, que también puedo encontrar oportunidades para desarrollarme, oportunidades para explayarme, usar mi creatividad, participar. Y el otro es tener un propósito. ¿Para qué trabajo aquí? ¿En qué va a beneficiar al mundo esto? ¿En qué va a beneficiar a mi familia? Entonces son tres grandes componentes que las empresas desde hace ya varios años han estado intentando insertar en su modo laboral, algunas muy exitosas y otras no tan. Les voy a dar unos ejemplos de estos conceptos o de estos beneficios emocionales no monetarios que están en algunas organizaciones. Lo primero es tener un lugar de trabajo que sea divertido, donde yo tenga, además de una silla para trabajar, espacio para socializar, o un espacio para, en los momentos de pausa, poder comer tranquilamente con una vista agradable, o poder hacer ejercicio, o jugar un ratito videojuegos, o jugar con el futbolito, o simplemente sentarme a leer, ¿no? El balance de vida. Hoy día, muchas de las personas que dejan un trabajo es porque dicen que no tienen vida. El trabajo les absorbe por completo, y esto fue un poco más marcado con la pandemia, donde ahora el horario es completamente corrido, ni siquiera se respetan los tiempos de comida, y ahorita que ya se empezaron a reactivar algunas actividades fuera de las casas o fuera de trabajos completamente aislados, pues el tiempo de trayecto, ¿no? Se nos olvida que necesitamos manejar para llegar a otro lugar y entonces nuestra agenda queda saturada de juntas, sin tiempo para absolutamente nada. Después, las personas buscan un poco de flexibilidad de tiempo. O sea, dame tiempo de ir al médico, dame tiempo de atender los asuntos escolares propios o de mis hijos, o si estoy muy cansado y necesito ir a tomar un masaje, quiero acomodar mi tiempo en el día para entregar mis pendientes, pero también para dedicarme tiempo a mí mismo. Otro punto es desarrollo profesional. Muchas empresas tienen un programa gigantesco de desarrollo, pero en realidad no se ejecuta o nadie lo conoce. Entonces, que las personas tengan esa seguridad de que sí hay opciones y aunque yo las tenga que buscar, existen los medios para yo adquirir nuevos conocimientos o adquirir nuevas responsabilidades, es algo muy importante. El que me den tiempo remunerado, es decir, que me paguen el día de mi cumpleaños y no tenga que ir a trabajar. Que me den opción de darme 1 o 2 días de descanso para atender mis asuntos personales que no es posible atender los fines de semana, también de manera pagada. Otros programas de formación que no necesariamente tienen que ver con los trabajos técnicos que estoy haciendo en este trabajo, que me generen este bienestar. Y bueno, hay otros lugares donde ofrecen salas de amamantamiento para las madres o lugares de descanso donde si estoy muy cansado voy y tomo una siesta de 15 minutos. ¿Cuáles son estos beneficios de aplicar algunas de estas ideas o hay otras que se aplican en las organizaciones? Es que hay menos rotación, la gente se va menos a otros lugares, hay menos faltas, la gente no tiene que inventar excusas para faltar. Tu costo de operación también baja al no tener que estar buscando nuevas personas para reclutar, para entrenar. Entonces tu productividad y tus costos se mantienen o los puedes ir optimizando. Y hay mayor productividad, la gente trabaja más y rinde más cuando está feliz.
Y hay un punto que ahorita se está reforzando más que nunca, que es el reconocer el trabajo bien hecho, el celebrar lo que hicimos bien juntos, ya sea en Zoom o en vivo. Hoy día ese tema de respeto y reconocimiento cada vez se hace más importante. Hay algunas empresas que son famosas por este tipo de salario emocional ya desde hace algunos años, como Google, un poco Microsoft. Para aquellos que hayan visitado estas oficinas o chequen en internet algunas fotografías, tienen todo esto que les acabo de decir: espacios para pintar en la pared, espacios para descansar, espacios para opinar, ¿no? Donde ahí todo el mundo tiene voz y voto, y si se les ocurre una idea, esta es analizada por un comité. Y todo esto, Eduardo, es parte de algo que no necesariamente te cuesta más, pero que sí tiene la capacidad de hacerte ahorros en la organización. Pues sí, fundamental. Te agradezco mucho, porque a mí me parece que es algo que perdemos de vista con bastante frecuencia en las empresas mexicanas, y es algo que deberíamos de retomar, porque como tú bien lo señalas, es más productivo aquí el trabajador que se siente a gusto y que quiere la empresa para la que trabaja, ¿no? Así es. De hecho, se habla en este siglo XXI, en esta era digital, que todas las decisiones de las organizaciones para que sean productivas deben estar centradas en las personas. Pero hay dos personas principales que a veces una de ellas se nos olvida. Una definitivamente es el cliente, porque todas nuestras decisiones de negocio son basadas en lo que él necesita, desea, porque de otra manera no me va a comprar. Y la otra es las personas que colaboran, porque con esas manos es con lo que hacemos los productos y los servicios que entregamos. Entonces, el respeto y la humanización, digamos que es el mayor reto de los directores de recursos humanos en todas las organizaciones. Bien, ¿dónde pueden comunicarse contigo? Sí, les hice una hojita, si me la ponen en la pantalla, donde están ahí las redes sociales y mi correo, para aquellos que no alcanzan a anotarlo, puedan tomarle una fotito. Es mucho más fácil, a Torres Nava MX, porque por ahí nos encontramos otras Adrianas Torres Navas en el mundo. Entonces, por ahí me pueden escribir y con mucho gusto les contesto. Y si tienen sugerencias también, díganos de qué quieren hablar en este espacio. Bueno, muchas gracias, te lo agradezco mucho, muchas gracias. Gracias. Tenemos comentarios sobre el asunto de la postulación de Victoria Rodríguez Ceja como aspirante a la gubernatura del Banco de México. Pues nuestro auditorio parece que el tema le ha interesado mucho. Sí. Es muy importante, es muy trascendente. Claro. Bueno, Mirna González Altamirano dice: obviamente son desvíos, es a conveniencia del presidente, y en lo que agarra fogueo nos llevará al Día de Muertos de 2022, así de rapidito. Eso de que porque son tecnócratas, solo él se la cree, dice. Y Manuel Isea dice: yo esperaría que se cumpla la ley si no cumple los requisitos, aunque al señor del Palagio, dice, se especializa en doblar la ley a su modo. Y José Antonio Carvajal Alonso dice: y lo que se viene, pues los mercados están en una burbuja que cuando reviente, Dios nos libre, dice. Y Manuel Isea dice: show me the money. Show me the money. Otra película. Mirna dice, sí, cierto. Mirna González dice: pero no solo esos tres grandes conceptos emocionales, se refiere a lo de Adriana Torres Nava, conceptos emocionales, sino todo su entorno familiar, dice. Muchas personas no tienen relación familiar adecuada. Lo recomendable es que en las empresas tengan cápsulas informativas sobre atención al individuo. Bien, hacemos una pausa y tomaremos una decisión, porque hay otro tema que queremos tratar, y ahorita nos ponemos de acuerdo. Mientras tanto, creo que falta todavía comentar lo que está escribiendo hoy Raimundo Rivapalacio sobre el asunto de Arturo Herrera y Victoria Rodríguez Ceja. Regresamos. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. A Víctor se le metió el gato. A ver, ¿cómo está Raimundo? Continuamos con lo que decía Lalo. Dice que las cosas hubieran caminado sin problema para Arturo Herrera rumbo al Banco de México. Dice, pero después de asumir su sustituto en Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que tampoco lo veía bien,
informó al presidente que las instrucciones para modificar las participaciones federales las había incumplido, aunque Herrera había actuado conforme a la ley. Ahí se selló su suerte. Dice que el arrepentimiento sobre Herrera allanó el camino a la subsecretaria, a quien le hicieron un favor en su carrera, aunque sea perjudicial su nombramiento de saque para el gobierno. Los mercados que recibieron bien el nombramiento de Herrera reaccionaron mal con el de Rodríguez, cuyo mérito, dijo el presidente, es ser mujer. Bueno. Así contestó ayer. Ahí la cuota de género no aplica en el Banco de México, no debe de aplicar en el Banco de México, porque no es una posición menor. Pues no debiera ser una decisión porque seas mujer, te nombren para cualquier posición. Eso no. Ahora, déjenme ver una cosa que ahorita me abre ese comentario de Raimundo Rivapalacio. ¿Qué sucedió con la secretaria de Gobernación? ¿Qué sucedió con la secretaria de Gobernación? Tuvimos la primera secretaria de Gobernación a la que no le hacía caso el presidente, que ninguneaba el presidente. Entonces, pues, honestamente, no se trata de poner una mujer nada más para que vean que tú eres muy, vas por la mujer y toda la equidad de género. Si no la vas a atender y no la vas a aprovechar en su conocimiento y en su experiencia, en su talento, como era el caso de la secretaria de Gobernación, ¿no? O si la quieren ningunear, como ninguneaba la secretaria de Gobernación, pues mejor que ni la ponga, porque el Banco de México pues no se presta para eso. Regresamos al área. Oye, ¿podemos meter el caso, Ernesto? Sí. Bueno. El de... Sí, la mitad. Sí. Okay. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Hicimos otra entrevista con Hamlet González para hablar de este asunto de que se reservará la información de obras emblemáticas por cuestiones de seguridad nacional. Es un asunto de opacidad. Ya el INAI ya puso el grito en el cielo y muchas otras personas e instituciones. O sea, eso de reservar la información si no hay nada malo, pues transparenta las cosas. Si las ocultas, entonces das motivo a que haya por al menos suspicacia, para decirlo menos. Le hicimos una entrevista a Hamlet González que no puede pasar completa en este momento, pero que pasaremos en unos 4 o 5 minutos. Así es que usted nos perdona si de repente ve que la cortamos, porque mañana ya la pasaríamos completa, pero por lo menos le damos una probadita. Esta es la charla. Bueno, me da mucho gusto recibir en este espacio a una persona que yo respeto y quiero mucho, y además es muy simpático y tiene una capacidad de comunicación realmente sorprendente, abogado para nuestro beneficio, porque vamos a preguntarle cosas que sí sabe. ¿Cómo estás, Hamlet? Pues te saludo siempre con gran cariño y puedo decir que uno de mis grandes mentores en los medios de comunicación se llama Eduardo Torreblanca. Una de las personas que me ha impulsado eres tú, hombre. ¿Qué puedo yo decir algo de comunicación si tú? Yo más que abogado a veces, pues soy tu amigo, soy alguien que puede ayudar en esto que tanto nos gusta a todos. Pues ayúdanos, porque yo no entiendo, o sea, ¿de veras una obra se puede reservar la información de una obra por cuestiones de seguridad nacional? Lo digo sin el ánimo de parecer de parecer irónico. No, la verdad es porque no conozco, pero se me hace muy raro. Mira, Lalo, la realidad es que hemos visto cosas tan raras en lo que sucede en la nueva forma de gobernar del México del siglo XXI. Y tú me vas a decir, oye, ¿y si tiene el jefe del Poder Ejecutivo esta facultad de emitir un decreto para salvaguardar información por cuestiones de interés público, lo fundamenta así, y de seguridad nacional? Cuando te digo, pues sí puede emitir un decreto y que esto lo tiene muy bien previsto en la Constitución, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 71, y si no me equivoco es en su fracción primera, porque me lo sé, porque cuando lo vi que lo emitió dije, ya se nos brincó la cadena, ¿no? O sea, ¿qué crees que es lo que intenta hacer? Vamos a encontrar el fondo jurídico de esto, Lalo, porque ya hemos visto en muchos medios de comunicación la crítica de lo que hizo. El fondo jurídico es un fondo económico y que bueno, en este fondo económico, pues tú lo tienes mucho más dominado que yo, ¿no? Y te voy a decir por qué.
Porque cuando tú reservas información, ¿es para que sepas o para que no sepas lo que estoy haciendo? Pues para que no sepa, claro. Entonces, te voy a hacer una pregunta en este cuestionamiento. ¿Verdaderamente les vamos a decir a tu auditorio, verdaderamente hay transparencia en lo que yo reservo y lo pongo en seguridad nacional? Y verdaderamente una obra que genera dentro de las facultades que tiene el Ejecutivo en generar infraestructura, en su toma propia de decisión, sí, salvaguardarla, pues ¿qué crees, Lalo? Te puedo decir que no, porque entonces lo que estás haciendo en esta gran transparencia, pues no es transparente, es igual de opaco que un agua de zapote negro, ¿no? ¿Por qué? Porque el Ejecutivo dice, estoy salvaguardando porque a lo mejor no me da tiempo de acabar estas obras en mis últimos 3 años, y como no me va a dar tiempo, seguramente se van a quedar ahí como ruina, ¿no? Entonces, para que no se queden como ruina, voy a salvaguardar la información de a quién contraté, cuánto le pagué, cuántos recursos destiné, de qué partidas destiné, cómo lo decidí. Y cuando digo de seguridad nacional, ¿tú crees, Lalo, y que crea el auditorio, que una infraestructura que supuestamente va a generar solo un beneficio a una parte de la población, porque pues el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, ¿a poco es para todos los mexicanos? Pues la neta, ¿no? Es para ciertos sectores, ¿no? Claro, sí. Y en esto, pues con seguridad nacional, una parte de lo que está sucediendo en el sureste mexicano, que bueno, pues ahí tenemos a los hombres más ricotototes del mundo, ¿no? Y que los tenemos aquí en la Ciudad de México, aquí con un museo muy picudo que está muy metido en eso. La realidad es que nosotros podríamos argumentar, a ver, señor Ejecutivo, poder del Ejecutivo, presidente del Ejecutivo, si verdaderamente está intentando salvaguardar a los sectores más vulnerables, ¿usted por qué no me transparenta lo que está haciendo si no hay nada que ocultar? Ya se acabó la corrupción, Lalo, ¿no? Sí. Porque pues en esto de que se acabó la corrupción, cuando tú me lo reservas y evitas de que alguien, como tú o como yo, a través de una petición formal, le diga, quiero que me digas cómo estás efectuando el gasto público para esas dos infraestructuras. Pues, ¿qué crees ahora? Decir, no te la puedo dar porque es una cuestión de seguridad nacional. Estamos intentando utilizar una parte jurídica con esta nueva ley de seguridad nacional que verdaderamente todo el mundo ya se recarga ahí. Pues, ¿por qué? Porque ahora los asuntos de las infraestructuras del presidente están en seguridad nacional. Todos los delitos fiscales ya son parte de la seguridad nacional. Todo lo que vulnere la investidura presidencial, Lalo, le van a querer llamar hoy cuestiones de seguridad nacional. Bien. Esa es parte importante de la charla. Mañana le prometo que continuaremos con la parte que falta, porque está muy interesante la base legal que impugna el hecho de que se haga esa discrecionalidad absoluta sobre las obras que considera el gobierno en su entorno administrativo. Ya nos vamos a nombre de este equipo de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Adriana, te agradezco mucho que te hayas quedado al final del programa. Lidia, ya no tenemos pendientes. Ya no. Ya no tenemos pendiente. Francisco, ahora sí contéstame, ¿no? Sí, ahora sí, ya, perdón. Nada más tenemos un saludo de Mauricio Salgado, dice que Jaime Leal es de los que empezaron todo el salario emocional en América y él se encuentra en Canadá, viajando por todo el continente. Bien. Muchas gracias. Bueno, ya sabe usted que las partes de Juan Carlos Nava, la parte de Hamlet, la parte de Adriana, la parte de Pablo Álvarez y Casa, de Enrique Díaz de León, de Enrique Díaz Infante, la vamos a subir en el transcurso de esta mañana a nuestras redes sociales, a gtv.com.mx, a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal de Facebook. Entonces, ahí estarán también esas partes para ustedes, las quiere consultar. Las de Adriana Torres Nava están todas las que ha hecho, todas las que ha realizado, por usted quiere revisar esos contenidos que gustan mucho aquí. Muchas gracias a nombre de este equipo de trabajo, muchas gracias a Juan Núñez Caso, gracias a Leti Razo Gómez, gracias a Ernesto Méndez, gracias a Lidia Barrón, muchas gracias a quien se llama Francisco, aunque no me contestó, y gracias a ya acabé, ¿verdad? Qué poquitos somos. Bueno, gracias a todos ustedes, sobre todo en la parte más importante de este programa son ustedes. Gracias, Lidia. Hasta luego, que tengan muy buen jueves. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la mañana. Hasta luego, Adriana.
Hasta luego, feliz día. Gracias. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.